¿Damos comienzo? ¿Sí? Vamos a seguir las actividades en este Congreso de Aprendizaje Socioemocional que organiza nuestro colegio Queen School, con actividades en simultáneo. Aquí, en la sala Idea Vilariño, Lorena Estefanel compartirá herramientas para generar contextos emocionalmente fortalecedores. Mientras tanto, en el auditorio, arriba, Mario Benedetti, la doctora Elena Morzelewski, nos hablará, ahí se me cae el celular, de lectura ecuánime y emociones políticas. Pueden consultar todos los detalles en la libreta de apuntes, donde tienen los horarios de cada presentación y salas. Todas las charlas quedarán disponibles para que puedan volver a repasarlas. Mientras se van acomodando, ya le voy pidiendo a Lorena para avanzar con su presentación. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta presentación que es sobre, cuál es el rol que tienen los contextos educativos en la salud mental de los niños y los adolescentes. Y lo que yo les voy a contar está bastante vinculado con lo que estuvimos viendo con Albana y con todas estas, con estas reflexiones que tenemos sobre las habilidades socioemocionales. Pero yo hoy les quiero contar por qué van a ser tan importantes en la salud mental de los niños. Por qué de alguna manera la idea de generar contextos emocionalmente fortalecedores es algo fundamental. ¿Por qué los contextos educativos pueden hacer un montón porque eso pase? Y sobre todo lo que me interesa es que podamos irnos de acá con una idea de que desde la educación podemos hacer una cantidad de cosas por la salud mental de la gente. Y antes de contarles esto, les voy a contar, por qué yo estoy acá. Por qué de alguna manera estoy hablando de esto. Yo soy psicóloga. Hace 25 años me recibí en la Universidad Católica y básicamente en estos 25 años he trabajado en el mundo de la psicoterapia, que básicamente lo que estudia es qué es lo que pasó con la gente que cuando llega a su vida adulta, por alguna razón perdió su salud mental. A mí cuando la gente me dice que quiere una hora conmigo, yo muchas veces no sé lo que le pasa, pero sé que no viene a contarme buenas noticias. Sé que no viene a decirme, mirá Lorena, no sabes lo feliz que estoy, quiero compartirlo con alguien, tenés una hora porque me gustaría ir a contarte cómo realmente estoy enfrentando los desafíos de mi vida cotidiana con éxito. Así que como lo quiero compartir, te voy a pagar para que me escuches. Nadie me dice eso. Por lo general la gente viene cuando está trancada. Y eso es un poco lo que ha sido mi objeto de estudio. Y un tiempo a esta parte, desde mi rol en la universidad, pues yo soy profesora, actualmente dirijo 3 programas de formación. Lo que es la maestría en psicoterapia de adultos y familia, lo que es la maestría en psicoterapia de niños y familias y lo que es el diploma en convivencia escolar, justamente para el desarrollo de contextos. Y si se fijan, estos 3 contextos tienen un denominador común, que son formaciones en psicoterapia que ayudan a las personas, pero miren cómo todos tienen en algún punto metido el contexto. Porque ya sea en adultos, hablamos también con la familia, en niños hablamos con la familia y en convivencia escolar, tiene que ver con todas esas cosas que nosotros, cuando tenemos a ese adulto, que es el diario del lunes, y nos cuenta su historia de vida, nos cuenta una cantidad de cosas que fueron pasando en sus aprendizajes, en sus circunstancias, que la mayoría tienen que ver con sus contextos principales, su familia y sus contextos educativos. Nunca me pasó de que un adulto se sentara y me dijera, no sabés, Lorena, cuando miro mi historia me doy cuenta qué importante que fueron las decisiones que tomó el ministro de Economía cuando yo era niño, porque realmente fueron determinantes en mi vida. Nadie me dice, no sabés, porque el contexto sociocultural en ese momento. No, todos me dicen, yo cuando era niño era fatal y sentía que nadie me entendía, que me vivían poniendo en penitencia, que me vivían rezongando y de repente esa persona tiene 45 años, tiene una adicción y cuando me cuenta lo que le pasaba de niño, me doy cuenta que había una cantidad de cosas que en ese contexto no fueron construyendo una mente que de alguna manera lo ayudara. Y también estoy acá porque Eduvaluer, que es la empresa que me patrocina, que le quiero agradecer porque gracias a ellos también yo estoy acá, es de alguna manera un emprendimiento que surge con una idea que me parece brillante, que es esto de poder decir, pero ya que los contextos son tan importantes y vas a hablar de esto, ¿cómo nosotros miramos los contextos?
¿no? Porque vieron que uno sabe que es importante, pero si yo les pregunto, bueno, ¿pero qué tenemos que mirar de ese contexto para darnos cuenta qué es lo que importa? Patinamos un poco, sabemos que tenemos que ser empáticos, pero a veces somos empáticos, pero no sabemos si esto está funcionando o no está funcionando. Y vieron que cuando miramos los contextos, tenemos un tremendo sesgo de subjetividad. Y muchas veces miramos ese contexto y tampoco sabemos mucho lo que pasa en el contexto, porque de repente vienen 3 niñitos y nos cuentan las cosas que pasan y hablamos con esa familia. Pero la pregunta es, con los otros 75 niños que están en esa generación, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, esta idea de aprender a ser personas que no solamente contemplemos los contextos, sino que aprendamos a mirar los contextos y los podamos mirar científicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los podamos mirar con datos concretos que nos permitan tomar mejores decisiones, también va a ser algo que de alguna manera en el futuro, si queremos ser realmente contextos que fortalezcan, vamos a tener que aprender a hacer. Y lo que yo les quiero contar hoy es por qué es tan importante que la educación de alguna manera empiece a mirar los contextos, los empiece a ver de forma científica y que podamos entender cuál es el impacto que estos contextos tienen en la salud mental de los niños y los adolescentes. Dicho esto, voy a arrancar un poco por ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? Organización Mundial de la Salud nos dice no es ausencia de enfermedad, sino que es presencia de bienestar. Que quiere decir que no es no estar triste, es estar bien, tener bienestar en las diferentes dimensiones de mi vida. Entonces, yo que soy experta en la pérdida de bienestar mental, porque eso es lo que de alguna manera estudiamos los que estamos en salud mental, sabemos que los niños y los adolescentes básicamente pierden bienestar por 5 razones principales y estos son lo que llamamos los trastornos mentales comunes de la infancia. Ahí en el código QR que les van a pasar, yo les subí el informe de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre datos de la salud mental de los niños y adolescentes y a dónde empiezan a ir las políticas mundiales, dónde trabajar con los educadores. Es una de las políticas de primera línea, por eso está buenísimo que estemos conversando. Pero uno dice, bueno, ¿por qué los niños pierden bienestar hoy en la escuela? Bueno, básicamente por 5 cosas. Tienen trastornos de ansiedad, que quiere decir que son niños que se están preocupando mucho, que están muy asustados, que de alguna manera están bajo los efectos del estrés. Los trastornos de ansiedad tienen que ver con eso, con miedo, con preocupación o con vergüenza. Piensen en niñitos que tienen y van a ver que de repente a alguno le pedís que pase el pizarrón y le da tanta vergüenza o en la fiesta de fin de año no quiere participar y hace una crisis de llanto y uno dice, bueno, esto está como muy intenso, no está muy desajustado y sobre todo yo como educador no lo puedo regular. Porque viste que vos tenés niños que están preocupados, pero bueno, vos le das un consejo, una cosa, y enseguida el niño arranca. Y tenemos otros que siempre los trastornos nos van a indicar que la presencia de ese síntoma en intensidad, en frecuencia, en duración, está excesiva, que de alguna manera no condice con el estímulo y que no le permite al niño adaptarse. Quiere decir que nosotros como educadores no podemos ayudarlo a que lo resuelva. Segundo problema, los trastornos de conducta. Los niños disruptivos, los que rompen cosas, los que no se quedan quietos, los que de alguna manera perturban, los que se agarran a piñas. Los trastornos del estado de ánimo, que son los trastornos del humor que tiene el niño, donde muchas veces en la infancia los trastornos del humor no son niños tristes, son niños irritables y niños aburridos. Son los 2 síntomas de los trastornos del estado de ánimo en la infancia. Es raro que hay un libro de depresión infantil muy famoso que se llama El niño que no sonríe, que no es el niño que llora. La depresión en la infancia, por lo general vemos niños aburridos, apáticos, desmotivados, irritables, que son como un cable pelado. Y en la adolescencia vamos a ver un poquito más lo que son las conductas autolesivas, donde yo el otro día fui a un programa de tele, ¿no? Entonces hablan de la adolescencia, el problema de salud mental y vuelven a hablar de las pantallas. Y yo a veces digo, está buenísima la reflexión de las pantallas, pero hay un momento que me parece como que es excesiva, porque uno dice, en la adolescencia el consumo de sustancias sigue siendo el problema principal de la salud mental de los adolescentes. Sustancias a todo nivel, alcohol, obviamente marihuana, que es la droga elegida de inicio más temprano. Hoy en día en el mundo se está iniciando el consumo de marihuana a los 14 años. Obviamente alcohol, vapeadores, vieron que ahora los chicos no fuman pero vapean, y lo que son los energizantes, son como las 4 sustancias que hoy en día nos están generando muchos problemas y que realmente implican y bueno, después todo lo que son las conductas de riesgo en la adolescencia y lo que son las conductas autolesivas, donde la máxima conducta autolesiva sin duda es el suicidio, pero tenemos una cantidad de conductas autolesivas anteriores. Y por el trastorno del desarrollo, que lo dejé un poquito más aparte, porque estos no son problemas de salud mental, sino que son problemas de la neurobiología. Entonces yo digo, bueno, estos son los problemas de salud mental de nuestros niños. Primera cosa importante que tenemos que saber.
¿Qué significa tener un problema de salud mental? Bueno, básicamente significa que nosotros cuando venimos al mundo que tenemos dos sistemas, uno que protege la vida, que es nuestra biología, y otro que protege nuestra supervivencia, que es la mente, podríamos decir, bueno, esta mente, básicamente la mente de todos nosotros, es un conjunto de procesos y actividades. Vieron que la mente se apoya en un cerebro, que es la estructura física, pero es mucho más que el cerebro. Uno dice, ¿qué es la mente? Bueno, es una sustancia, es un intangible, es de alguna manera como un software que procesa información que básicamente lo que va a permitir es que las personas vayamos resolviendo incertidumbre para generar un nivel mayor de adaptación. Incertidumbre muy básica, la mente procesa que tengo hambre. Voy y me como un café. La mente procesa que tengo ganas de ir al baño. Voy y me levanto al baño. Pero a veces la mente procesa cosas más sofisticadas. ¿Por qué están ustedes acá un sábado a las 11 de la mañana? Digo, en una buena, ¿no? Fin de semana largo, con el sándwich en el medio. Acá tengo gente que se vino de Melo, gente de Bello. Uno dice, ¿qué hacen acá? Están resolviendo incertidumbre. Porque si yo la verdad que cuando me siento y tengo este nene que rompe todo, necesito herramientas que... Entonces uno dice, esa mente está resolviendo incertidumbre para que ustedes tomen decisiones que les permitan adaptarse. Entonces, ¿qué es una buena salud mental? Es una mente que resuelve bien la incertidumbre generando mecanismos adaptativos. Eso es tener salud mental. Se lo digo porque a veces yo digo, a ver si todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Yo trabajo muchísimo en organizaciones o en educación. Me dicen, ay, está buenísimo, venimos a hablar de salud mental. Bueno, vamos a hablar de depresión, ansiedad. Me dice, no. Es como que me digas, venía a hablar de salud, vamos a hablar de cáncer, de infartos. No, si hablamos de salud, ¿qué estamos diciendo? Bueno, no estamos hablando solamente de las patologías de la mente, estamos hablando de todo ese continuo de la mente donde, ¿qué podríamos decir? Que es un niño con salud mental, es el que puede resolver las tensiones naturales de la vida cotidiana con mecanismos adaptativos que le permitan un nivel evolutivo mayor, de alguna manera en conciencia con sus capacidades, trabajando productivamente y en sintonía con su comunidad. Entonces digo, ¿qué es un niño saludable? Bueno, es un niño que cuando va al patio y se pelea por la pelota porque otro niño se la quiere sacar y no quiere jugar, puede resolver esa tensión de la vida cotidiana. ¿Con qué? Con mecanismos que le permitan trabajar productivamente, que le permitan jugar, que le permitan ir a la escuela, que le permitan seguir conviviendo con ese otro niño y en sintonía con su comunidad. Entonces, cuando el niño va y agarra patadas al otro niño, pincha la pelota, o se encierra en el baño, o no quiere ir a la escuela porque lo pelean, uno dice, no estás resolviendo la tensión natural de la vida cotidiana y en algún punto no estás desarrollando adaptación, no estás desarrollando convivencia, no estás construyendo cosas que sean buenas para ti, sino que en realidad eso significa tener problemas de salud mental. Y obviamente, si nos paramos en esta definición, uno podría decir, y piensen en su vida cotidiana, siempre resuelven las tensiones naturales de la vida cotidiana con mecanismos adaptativos, en contribución con su comunidad, trabajando productivamente y en conciencia con sus capacidades. No, ¿verdad? Yo ayer mandé un WhatsApp que no fue una buena resolución de la vida cotidiana. Me recontracalenté con un amigo, le mandé un mensaje, porque le tuve que pedir perdón. No me funcionó muy bien la mente en ese momento. ¿Cómo para hacerlo? Entonces, primera cosa que tenemos que entender de la salud mental, que de alguna manera todo es un continuo, porque hay situaciones que son muy fáciles de resolver y otras situaciones son realmente complejas de resolver. Me gusta fulanito y a mi mejor amiga también y entonces le pidió para arreglo y fulanito se arregló con ella y me traicionó a los 9 años. Otra que choclo para resolver esa tensión de la vida cotidiana, ¿no? El adolescente de 15 está en Instagram, ve que todos están en una fiesta, él no está, no lo invitaron. Es difícil resolver esa tensión de la vida cotidiana. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que saber es que la salud siempre va a tener desafíos adaptativos que en realidad van a necesitar mentes poderosas o van a necesitar mente que entrenen nuevos mecanismos porque hay situaciones que son fáciles de resolver, pero hay situaciones que son muy difíciles en todo momento de la vida. Porque yo de repente digo, claro, infancia y adolescencia, pero pensá situaciones de tu vida cotidiana que fueron un desafío. Te separaste, se te murió el perro, tu hijo adolescente entró no sé qué, cambiaste de trabajo, tu jefe no sé qué, la familia que viene a la escuela a decirte que, vieron que tenemos un desafío en la vida cotidiana que son las familias que no vienen a la escuela hoy en día. Yo hay algunas que uno dice, no sabemos si es el niño, si es la familia, pero realmente son un desafío porque de repente viene y dice, yo no quiero que mi hijo llore. Y vos decís, otra andar a resolver esa incertidumbre. ¿Por dónde arranco, no? ¿Cómo hago para hacerle entender a esta familia que eso es imposible?
Bueno, entonces, nosotros todo el tiempo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que a veces se puede hacer muy bien, que a veces más o menos y que a veces no nos sale del todo bien. Entonces la salud mental siempre la vamos a pensar como vamos a pensar cualquier dimensión de la salud. Piensen en su salud biológica, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué estamos sanos? Bueno, estamos sanos porque de alguna manera tenemos bienestar, no es solamente porque no estamos enfermos. Ahora, ese bienestar, si ustedes se fijan, no siempre está igual. No es que yo estoy sana porque no hay virus y bacterias. Estoy sana porque mi cuerpo, con su sistema inmunológico, puede defenderse y mantener bienestar. Pero ¿hay alguien que la semana pasada estuvo con mocos? ¿Estuvo con tos? ¿Alguien en el último mes hizo un piquito de fiebre de 37,5? ¿Eso significa que tenés neumonía, que hay que internar, que hay que dar antibiótico y que de alguna manera estás enfermo y sos un broncoespasmo? No, pará, flaca, digo. Esto significa que voy perdiendo. Pero es verdad que esa pérdida puede ser en gradientes. Sí, es verdad que esa pérdida puede ser en un momento y en otro no. Es verdad que esa pérdida puede tener acciones que ayuden a que recuperes o puede necesitar acciones mucho más complejas. Bueno, la salud mental es exactamente igual. ¿Por qué se los digo? Porque si bien yo trabajo en psicoterapia y dirijo una maestría en psicoterapia, le digo a la gente, loco, no usen tanto la psicoterapia para resolver todos los problemas, y menos en la infancia. Es como decirle, la psicoterapia es el último recurso, es como decirte antibiótico. Vamos a ver si no tenemos estrategias más. Obviamente, si hay bacterias, si tenemos trastornos que realmente implican una persistencia del síntoma, pero la mayoría de las veces en la infancia vamos a ver que hay una cantidad de cosas que podemos hacer desde el contexto que nos van a ayudar. Y miren esto. Yo trabajo en psicoterapia, tengo 2 maestrías en psicoterapia, estoy haciendo un doctorado, o sea que básicamente me he pasado 25 años de mi vida estudiando esto. Y en los últimos años, la forma en cómo se mira la psicopatología cambió su paradigma. De hecho, salió el DSM-5, que es un nuevo manual y empezó a mirar la patología no tanto por sus síntomas, sino que empezó a decir cuáles son los procesos comunes que tienen los diferentes trastornos. Porque de alguna manera, y empezamos a tener una mirada más basada en procesos y no tanto en síntomas. Porque si ustedes se dan cuenta, hay algunas cosas que si bien el niño tiene un trastorno de ansiedad o tiene un trastorno de conducta, en realidad van a ser comunes a todos los niños. Y en esa mirada de los procesos, hay un proceso que empezó a ser hegemónico en la salud mental de las personas que tiene que ver con la regulación emocional, que esto lo habrán escuchado 20 millones de veces. Y uno dice, ¿qué es las fallas en la regulación emocional? Es un proceso mental, es una competencia que en todos estos trastornos está fallando. Y miren qué genial, porque uno dice, qué bueno que estemos en un congreso de habilidades socioemocionales. ¿Esto para qué es? ¿Para que los niños tengan mejores competencias emocionales? Sí, pero en la medida que tengan mejores habilidades, van a tener un mejor proceso que en algún punto está atrás de todo esto. Porque si se fijan, los trastornos de ansiedad que tienen que ver con el miedo, los trastornos de conducta, los trastornos de son todas fallas en la regulación de las emociones y en la regulación del malestar que genera la tensión natural de la vida cotidiana. Una persona que tiene buenos mecanismos de regulación emocional puede atravesar la tensión natural de la vida cotidiana con mecanismos adaptativos. Una persona que tiene fallas en la regulación emocional, sus emociones son muy intensas, no las tolera, no se las banca, están gigantes y no le dan las habilidades mentales para atravesar la tensión de la vida cotidiana porque es enorme. Entonces, cuando nosotros decimos, pensemos en habilidades socioemocionales, lo que tenemos que pensar es que estamos pensando en las herramientas que van a construir una competencia fundamental en la mente de las personas que sin duda va a correlacionar muy bien con todas las formas en las que el chico resuelva los desafíos de su vida cotidiana. Entonces es lo que le digo, a veces me hablan de la pantalla, y yo la pantalla no. ¿Cuáles son las habilidades que el chico tiene? Porque cuanto más habilidoso sea, claro que mejor uso va a hacer. Esto es lo mismo, cuantas mejores habilidades tenga para regular sus emociones, mejores mecanismos va a tener para construir eso. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se construye esta regulación emocional, porque como es el proceso, y como bien dijo Albano, ustedes son pedagogos, no son psicólogos, o sea que uno puede decir, bueno, todo bien Lorena, esto que me estás hablando, pero ¿yo qué tengo que ver? Bueno, te voy a contar todo lo que tenés que ver. Primera cosa importante, en salud mental siempre vamos a tener un modelo combinado entre lo que es la predisposición y lo que es el estresor. Como si yo te dijera, ¿por qué vos te engripás y yo no? Bueno, porque
hay un estrés, de repente vos estás expuesta más, pero de repente no es el estrés, vos tenés más predisposición. No sé, yo voy con mis amigas a la playa y tengo una amiga que tiene piel muy sensible, después estoy yo que tengo una piel más o menos, y después tengo acá la prima de que es Silvana Renom, que es mi amiga, que ella es morocha. Entonces vamos a la playa, el mismo estresor, Silvana queda negra en 2 segundos, yo quedo más o menos, y la otra queda roja, chicharrán, pero sí es el mismo estresor, sí, pero no es la misma predisposición. Entonces siempre vamos a hablar de una combinación. Entonces vamos a ver un poquito primero cuáles son las predisposiciones en los niños que van a ser como esas variables que de alguna manera yo tengo que saber y conocer, pero también tengo que saber cómo me voy a parar frente a esa variable. La predisposición en realidad, básicamente tenemos 3 predisposiciones que hacen a lo que es las características de la infancia, que es trabajar con niños. Primero es trabajar muy cerquita del temperamento. ¿Qué quiere decir? Que, como dijo Albana hoy, venimos con una biología que en algún punto condiciona, y esto las investigaciones vienen bastante fuertes, es decir, hay 5 cosas que de alguna manera el temperamento condiciona. Ahí me equivoqué, no es perseverancia, es extroversión e introversión. Eso está mal. Pero bueno, es como decir, ¿quién trabaja en educación inicial? Niños chiquitos, 2 años, 3 años, levanten las manos. Ahí está, ustedes son temperamento puro. Viste que vos agarrás un conjunto de niños y yo te digo, tipo de afectividad. ¿Ven diferencias entre las afectividades? ¿Ven niños que tienden a tener emociones más positivas, otros más negativas? Niños recontra calentones, los que se trancan. Eso es temperamento, tipo de afectividad. ¿Qué define la afectividad? El tipo de emociones que procesás, la intensidad con la que procesás, y una cosa fundamental es cuánto tiempo demorás en volver a tu estado anterior. Viste que hay gente que demora 2 minutos, 2 días, 2 meses. Hay gente que procesa lento, se calienta y dura. ¿Esto qué es? Bueno, esto es una predisposición biológica, que en la infancia la vemos un montón. Extroversión e introversión. Uno viene y te cuenta todo. Lo que hizo la mamá, el papá, el perro, así. Y el otro, ¿cómo pasa el fin de semana? Bien. No te enterás de nada. Y de repente los papás te contaron que se fueron a Disney y el niño no te lo contó. Bueno, eso es bien temperamental. El tipo de escrupulosidad, niños muy apegados a las normas, que tú les decís, hay que poner el mantel para comer la merienda y los locos hasta que no viene el mantel. Y vos tenés que decirle, pero bueno, hoy es un día de farra, hoy podemos... Y los locos, viste, todas las rutinas. Y otros que el último día de clase siguen sin saber que tienen que llegar, colgar la mochila, poner la cosa, que como que las reglas, viste, les pasan, tienen menos capacidad porque en la zona del cerebro tienen menos neuronas que procesan normas, entonces les cuesta mucho más. La cordialidad, la capacidad de hacer amigos nuevos, y hay niños que son más hostiles, más distantes, ¿viste? Que no te saludan con un beso si no te conocen. Bueno, y después la apertura a la experiencia, que es la capacidad, la curiosidad. Todo esto tiene que ver con tus estructuras cerebrales. De la misma manera que tenés un biotipo, yo soy alta, tengo pelo lacio, tengo la piel de... Ese es mi biotipo. Bueno, también tengo un psicotipo, que quiere decir que mi cerebro viene con determinadas neuronas en determinadas zonas que hace que yo tenga un temperamento distinto. Entonces, los que tienen una afectividad más de tipo negativa tienen muchas neuronas en la zona del cerebro que procesa, por ejemplo, emociones negativas. Entonces, cuando el perro ladra, los locos procesan mucha más información de la que procesa alguien que no tiene tantas neuronas ahí. ¿Se entiende esta idea? Entonces, nosotros veníamos con una característica que es el temperamento. ¿Qué va a ser el temperamento? Va a ser un colador de experiencias. Eso va a ser el temperamento. Va a decir que lo mismo para un niño es colado diferente que para otro. Entonces, a un niño muy escrupuloso, tú le das una norma y entra por el colador derecho y constituye una conexión neuronal. Otro, le das y das contra la parte del colador que no tiene agujero. Le das, no entra, tenés que hacer así para que de alguna manera, ¿viste? Cuando pones un embudo que tenés que hacer así para que no se tape. Entonces el temperamento va a ser un gran regulador de la vulnerabilidad para aprender. ¿Se entiende? Entonces las habilidades socioemocionales, vos tenés una propuesta, pero no todos los niños la van a aprender igual. No todos los niños van a tener la misma vulnerabilidad a ese aprendizaje. Segunda cosa fundamental. Todos venimos con un sistema de procesamiento de información, que esto ya lo conocen, lo habrán visto, que es nuestro sistema límbico, que procesa ese sistema, es una parte del cerebro que procesa básicamente emociones y ganas. Es con la que venimos al mundo, ya venimos con este sistema bien desarrollado, porque es un software básico que nos permite sobrevivir. Está lleno de respuestas primitivas
que son básicas ¿para qué? Para que de alguna manera esa primera adaptación de ese bebito que llega sin lenguaje, sin conexiones, sin vínculos, sin nada, de alguna manera pueda como dar sus primeros pasos en el mundo y construir. Entonces, en la infancia tenemos mucho sistema límbico. ¿Por qué? Porque es el cerebro que viene más desarrollado desde que nosotros vamos naciendo. ¿Pero eso qué significa? Que los niños tienen en su consola poquitos botones. Como que yo te diga, bueno, cuando vos te enojás, ¿qué haces? Un niño de 5 años tiene 2 botones, 3. Muerdo, salgo corriendo, me pongo a llorar. 3 botones. No, pero negociar, entender tu amigo, empatizar, plantear las cosas, pensar que uno dice, ese botón todavía no tiene, pero ni consola para instalarlo. O sea, tiene, y aparte, la respuesta es on-off. Tampoco es que tiene para modular el volumen, no tiene 7 temperaturas la respuesta. Bueno, hoy me enojo un poquito, le grito, pero no tanto. Porque eso, entonces, los niños vienen con un sistema básico que procesan y responden a las tensiones naturales de la vida cotidiana con mecanismos muy básicos que son de lucha y huida y son todo o nada. Así resuelven las tensiones de la vida cotidiana. O sea, realmente no son muy fáciles de convivir, ¿no? Salita de 3. Cuando aparece una tensión de la vida cotidiana, anda, yo a veces veo que los papás los dejan al nenito, entonces entra a la clase, es un campo de batalla, porque tenemos todos cerebros primitivos conviviendo con mecanismos absolutamente rudimentarios. Después vamos, por suerte, no nos quedamos ahí, tenemos un cerebro más sofisticado que es nuestra corteza prefrontal, que de alguna manera nos permite funciones más sofisticadas, pero realmente esas funciones van a demorar unos 25 años en instalarse. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal demora unos 25 años en desarrollarse, como que yo te diga, no sé, el otro día vino mi hija de 13 años, que se quería comprar no sé qué zapatos que salían un huevo. La miré y le dije, mi amor, hasta que no tengas 25 años y te deje crecer el pie, los zapatos que vas a usar no van a superar los 1.000 pesos. Olvídate de un zapato, ¿por qué? Porque tenés 13 años, 14, tu pie básico. Cuando tenés 25, ya es verdad que el pie no te cree más, no te crece más. Ahí sí podemos pensar en zapatos más caros, pero mientras sigas creciendo, pues esto es un poco lo mismo. 25 años demora la corteza prefrontal en terminar de desarrollarse, por lo tanto, todas las funciones que están ahí, que son las sofisticadas, las de convivencia, la empatía, la capacidad de pensar a largo plazo, la consideración del otro, el procesamiento de información más sofisticada. Es como que yo te diga, cuando vos tenías 5 años y yo te sentaba un sábado de mañana a aprender algo que te va a servir para el futuro, sistema límbico, no tengo ganas, no me siento. ¿Por qué están acá sentados? Porque tienen mucha corteza prefrontal. Si yo les pregunto, conéctense con su sistema, lo que dijo Silvia, vamos a conectarnos con el aquí y ahora, de verdad, ¿qué tienen ganas de hacer? Ninguna tiene ganas. O sea, ¿qué tienes ganas? No que te conviene, que te importa, porque sí es verdad que después las ganas se van como sofisticando. Pero en realidad, ¿qué tengo ganas? Yo tengo ganas de irme a mi casa, de dormir, no tuve ganas de... Vine porque mi corteza prefrontal tomó la decisión y por suerte la convivencia no se sostiene en supervivencia, se sostiene en mecanismos que son mucho más evolucionados, pero se tienen que desarrollar. O sea que los niños y adolescentes durante mucho tiempo van a tener mecanismos que van a ser más primitivos. La buena ventaja es que estas funciones sofisticadas se aprenden. Por eso está muy bueno que estemos acá, porque uno dice todo lo que vamos a hacer cuando pensemos del contexto va a ser de alguna manera desarrollar corteza prefrontal. ¿Qué es lo que ustedes hacen en muchos aprendizajes? Uno dice, no nacemos sabiendo matemática, no nacemos sabiendo leer Shakespeare, entendiendo. Gracias a que ustedes todos los días en la escuela van haciendo diferentes cosas, van generando corteza prefrontal para esa función más sofisticada. Bueno, con las habilidades socioemocionales va a pasar un poco lo mismo. Y el tercer proceso evolutivo que predispone es que de alguna manera los procesos de regulación tienen que ver con la integración entre los diferentes circuitos del cerebro, que son conexiones que se van desarrollando. Como si yo te dijera, cuando mi sistema límbico se activa y tengo ganas de pegarte una piña porque me sacaste la pelota, mi corteza prefrontal dice eso no es muy empático. Y si le sacas la pelota vas a ir en penitencia. Entonces voy a regular y me voy a dar cuenta que tengo otro mecanismo. Todo eso tiene que ver con elásticos que van desde el sistema límbico a la corteza prefrontal. Como si yo te dijera, como si fueran elásticos que sostienen que el cerebro no haga esto. Piensen, ¿tuvieron algún episodio medio desregulado? Sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que falló la integración.
porque agarraste, te calentaste, mandaste el mensaje, te desahogaste y después el elástico fue la carreta a la corteza prefrontal, te avisó que volvió y sentiste culpa. O no, vos no sentís ni culpa, ni eso, ni arrepentimiento. O sea, pero por lo general cuando uno se desregula, ¿después qué le pasa? ¿Sí? Se arrepiente, siente culpa porque llega información de la corteza prefrontal que dice, vos fue un montón. No sé. Esa es la integración, es la capacidad de activarme y poder tener respuestas desde la convivencia con el sistema límbico activado. Los niños hacen esto. Los niños y muchos adultos, porque la integración no pasa por maduración, pasa por aprendizaje. Entonces hay gente que nunca desarrolló el elástico, pero es verdad que hay gente que tiene buenas autopistas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que rápidamente, pues entonces siempre su cerebro está con su sistema límbico activado, siente bronca, rabia, tristeza, pero puede hacer cosas adaptativas, convivibles y que de alguna manera construyan valor. Eso tiene que ver con un proceso de integración que de alguna manera hace a los procesos de regulación. En los niños también se están construyendo. Por lo tanto, cuando la gente los pone en penitencia, creyendo que la penitencia, la próxima vez que el niño se enoje, va a servir para que el niño haga algo distinto, yo digo, mira, la penitencia está en la corteza prefrontal, pero el cerebro hace esto. O sea, toda esa información en el momento que está enojado no se conecta. O sea que no se acuerda de nada, de que si hace esto la semana que viene se va a quedar sin esto, porque el cerebro a lo que se desconecta y no está integrado no se puede procesar esa información. Por eso ustedes van a ver que cuando ponemos penitencias no importa, es como que el niño vuelve a hacer lo mismo, porque si no tiene la habilidad de sostener el elástico, de alguna manera esa información queda en una zona del cerebro que se desactiva. Entonces, esto es la predisposición. Quiere decir que en la salud mental tengo un temperamento, tengo un desarrollo del cerebro y también tengo procesos de aprendidos. Pero esta es la buena noticia, que si esto genera fallas en la regulación, pero la regulación tiene que ver con las habilidades, entonces resulta que el contexto también empieza a jugar un lugar importante en el desarrollo de la regulación. Porque si bien es verdad que el niño sea calentón, que no tenga un buen desarrollo y que tenga fallas en la interacción hacia su salud mental, es mentira que yo no pueda hacer nada. Claramente, si el temperamento es muy calentón, va a ser un poco más difícil, lo que no significa que no pueda desarrollar la habilidad. Entonces, eso nos habla de, bueno, si en la patología la predisposición es un elemento, pero el estresor también, los estresores en la infancia y en la adolescencia vienen todos del contexto. Mientras que en la vida adulta ya pueden venir de tus recuerdos, tus sensaciones, tus heridas de la infancia, en la infancia no vienen de ahí. Yo le digo a los terapeutas, vos te sentás con el niño a hablar de lo que le pasó en la semana, contame de qué hablas. Porque que el niño me dice, no, mira, te voy a contar una cosa que me pasó la semana pasada y cómo me lastimó eso que hizo la maestra. Los niños no tienen eso, no tienen todavía representaciones. Como vos, adulto, podés ir, sentarte y decir, mirá, me pasó eso con mi jefe y eso me hace acordar lo que me pasaba con mi padre. ¿No es eso? Es una construcción que en realidad los niños por lo general no tienen. O sea que todos los niños van a ser muy reactivos a las variables de su contexto, mucho más de lo que vamos a hacer después en la vida adulta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber en la infancia? Que los procesos de regulación, a mí cuando me hablan en la infancia de autorregulación, yo digo, es una palabra muy grande para un niño, porque la autorregulación es ser autónomo en un proceso que no tenés ni desarrollo, que no tenés integración, que no te da el cerebro todavía para hacerlo, y vos de alguna manera querés que el niño autorregule, que autorregule el consumo de pantallas. Yo, ¿pero qué te pasa? O sea, no, ni vos lo regulás para arrancar, pero siguiendo para seguir. Si vos no lo regulás con 45 años, que tenés todo esto, ¿qué pensás que va a poder hacer el niño con esta biología? Entonces, todos los niños son heterorregulados. Yo ahora recién veía la valijita de primeros auxilios que armaron no sé dónde. Esta valijita el niño la tiene, pero no la puede usar solo. No tiene la capacidad de decir, uy, estoy nervioso, pará, me voy a calmar. Voy a agarrar la botellita de la calma porque estoy necesitando. Como vos, de repente, vos estás nervioso, te das cuenta que tenés que bajar un poco, porque la verdad lo hiciste la semana pasada, no sé qué hiciste, pero fue tremendo. Andá, calmate. Vos te podés dar cuenta, el niño no. Entonces, los niños son heterorregulados y en esto uno podría decir, bueno, ¿cuál es el rol de los contextos en salud mental? Y acá les pongo a una autora que es Marsha Linehan. Ella es una de las que desarrolla lo que es la terapia dialéctica comportamental, que es una de las terapias que más evidencia tiene para lo que es el trastorno border de la personalidad, que es el que está muy vinculado a conductas impulsivas, autolesiones e intentos de autoeliminación, muy común en la adolescencia. Y ella fue una adolescente con 7 intentos, era un infierno de adolescente. Y ella desarrolla este tratamiento que básicamente lo que dice es, bueno,
pero hay algo que es importante entender, que estas personas necesitan contextos fortalecedores. Y ella empezó a hablar de lo que son los contextos emocionalmente fortalecedores, que básicamente, ¿qué dicen? Son los que de alguna manera regulan al niño y le enseñan habilidades. Eso es un contexto emocionalmente fortalecedor. Un contexto que es capaz de responder a esta predisposición, pero que en algún punto permite que el niño se regule y que aprenda una habilidad. Que si ustedes se fijan, todos ustedes son maestras, educadoras, trabajan en... Uno dice, los niños van a la escuela. Y si se fijan, ustedes son contextos muy fortalecedores. ¿Por qué? Porque cuando el niño escribe hoja y la escribe sin H, ustedes de alguna manera le enseñan a escribirla con H. Los mejoran. ¿Qué quiere decir? Que cuando el niño pasa y comete ese error, gracias a que tiene una maestra, es que de alguna manera va a aprender una nueva habilidad. Vieron que, no sé, una maestra de primera escuela, me imagino que no se horroriza cuando ve a un niño que escribe hoja sin H. El otro día mi hijo de 11 me dice, mamá, no entiendo eso de la lengua del español. ¿Por qué inventaron 2B? Si es lo mismo. La B larga, la B corta. ¿Por qué 2? Es como diciendo, es un lío, ¿viste? No sé, ¿por qué no eliminamos esto y ponemos una sola? Y yo me imagino que cada vez que mi hijo escribe la B corta, la maestra, ¿qué hace? Lo corrige. Le enseña una nueva habilidad. Lo regula. Le muestra. Le da. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que lograr cuando los niños se desregulan. Ser contextos que ayuden al niño a encontrar mejores estrategias y que de alguna manera, cada vez que al niño no le sale, pueda desarrollar una nueva habilidad. ¿Y esto qué es lo que tenemos que saber si queremos ser contextos emocionalmente fortalecedores? Que lo primero que vamos a tener que desarrollar como personas que acompañamos es la sensibilidad de darte cuenta lo que está funcionando y lo que no. ¿Para qué? Para poder ajustar. Porque miren esto. Yo tengo 3 hijos. Yo primero, voy a arrancar antes. Yo soy una persona, tengo 47 años y tengo una característica que es que, digo característica por no decir trastorno de la personalidad, pero bueno, voy a ser un poco más amable conmigo. A mí me gusta, yo soy muy ordenada y aparte soy muy trabajadora. Soy de las que si hay que hacerlo, se hace. Entonces en mi casa, a las 8:30 de la noche están durmiendo. Si llego de trabajar no me importa, pico la cebolla, hago la espinaca para que coman verduras. O sea, soy laburante. Esa es mi característica. Ahora tengo 3 hijos. Mis 3 hijos, miren cómo son. Tengo a Emma, que tiene 13 años, Facundo, que tiene 11, y Maya, que tiene 9. La semana pasada, antes del carnet, fueron las pruebas. Estaban las pruebas. Entonces, llega la de 13, con todos los dedos escritos, ¿no? Entonces me dice, mamá, una pregunta. 7, ¿es una buena nota? Digo, bueno, no sé, ¿sobre qué? Sobre 10. Digo, bueno, sí, es una buena nota. Me dice, ¿sabes lo que me di cuenta? Que yo estaba con todos los dedos escritos con las notas que se había sacado en las pruebas. Me di cuenta que si yo me saco 9, en realidad para sacarme 9 tengo que estudiar un montón y no pude ver a mis amigas. Me mostraba este dedo. Pero si me saco 7, que es una buena nota, estudio menos pero puedo ver a mis amigas. O sea que puede ser un negoción a veces, ¿no? Porque a mí me dice, ¿viste? Me gusta hacer chill, me dice, no sé, como que saltó 9, como que puedo elegir cuándo vale la pena 9, cuándo vale la pena 7. Primer temperamento, primer predisposición. Viene la chiquita. Ay, mamá, ¿cómo te fueron las pruebas, Maya? Ay, no sé, porque yo en realidad no sabía si era how many o how much, porque la conta, entonces sacó un papelito que ella se había hecho para mostrarle a la maestra y se había dibujado las manzanas y el azúcar. Entonces yo no sé si no me equivoco. Un estrés, la niña de 9 años, con que no sabía si le había puesto bien el how much o how many. Tercero, Facundo. Facu, ¿cómo te fueron las pruebas? ¿Qué pruebas? Me dice, claro, eran las pruebas, con razón, la maestra. O sea, el loco ni se enteró que estaba en situación de prueba. Entonces yo digo, yo que soy la misma mamá, no soy la misma experiencia. Porque si yo en mi orden, a la de 9, que es una estresada, puedo generarle más estrés. Yo tengo que ser más relajada con ella. Al del medio, y sí, lo tengo que traer un poco a la realidad, porque el loco vive en Narnia y a veces dice, mira, loco, a ver, flaco. Y a la mayor puede decir, bueno, esto voy viéndolo, ¿no? Porque chill, pero por otro lado, ¿entienden mi capacidad de ajuste? Entonces, ¿cuáles son los buenos cuidadores? Los que tienen la sensibilidad de ir ajustando, porque lo que cada niño va necesitando es diferente.
El otro día fue un programa de tele y me pregunta, esa típica pregunta que te hacen en la tele que nunca sabes cómo zafarle, ¿por qué hay violencia en los centros educativos? Yo qué sé, no sé. Entonces me dice, bueno, ¿está bien o está mal negociar con un niño? Y me dice, no sé, ¿cómo funciona en este niño la negociación? Porque si es un manipulador, no negocies. Ahora, si es un niño que nunca pide nada y te viene a negociar, bueno, de repente, porque cuál es la habilidad que necesita es lo que va a determinar cuál va a ser tu propuesta. Y eso de alguna manera es lo que tenemos que saber, que en las habilidades vamos a tener que ir ajustando. Ahora, ¿por qué están ustedes acá? Y esto es lo interesante. ¿Y por qué yo dirijo un diploma en convivencia escolar? Porque las mayorías de los errores en las fallas de la regulación emocional en la infancia y en la adolescencia se ven en la convivencia. Es decir, la convivencia es ese espacio donde todo esto como que se sintetiza. Porque yo de repente te cuento hasta acá y vos decís, qué divino, Lorena, me resirve para mi casa, pero en mi clase, con mis estudiantes, ¿qué hago? Y dice, bueno, mira esto, todo eso vos lo vas a ver en cada desafío de convivencia, vas a tener la oportunidad de que ese niño resuelva mejor. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera tenemos que saber? Que muchas veces estamos en una cultura que estamos problematizando demasiado los desafíos de convivencia. Porque vieron que parece que todo es violencia, todo es bullying, todo, y a veces las familias nos presionan un poco. Pero que tenemos que decir, bueno, en esta convivencia, que como decíamos, tenemos que aprender a mirarla de forma más científica, vamos a encontrar una cantidad de desafíos que nos van a permitir resolverlas con formas más nutritivas. Porque acá viene esto, la forma en cómo el contexto resuelve ese desafío va a ser determinante. Yo a veces veo talleres de habilidades socioemocionales, las emociones, y después cuando se pelean en el recreo, los mandan en penitencia. Y yo digo, ¿por qué no les enseñás a regular esa emoción que tuvo que ver con el enojo, que lo llevó a una versión primitiva? Porque no hay una buena integración a que puedan resolverlo de una mejor manera y generamos contextos para que de alguna manera esto pase, porque eso va a ser determinante en que los niños desarrollen la habilidad. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, cuando hay un desafío de convivencia, que el niño construya mente más habilidosa, depende mucho de la capacidad que tenga el contexto de enseñarle una nueva habilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque si quieren ser contextos emocionalmente fortalecedores, no necesariamente haciendo talleres de habilidades socioemocionales vamos a resolver el problema. Porque lo que tenemos que ayudar es a que desarrollen la competencia. La habilidad es importante para que sean competentes, pero la competencia es mucho más que la habilidad. Esto que les dijo Albana. Entonces, la competencia, ¿dónde se ve? En el recreo. La habilidad sí se ve en la clase. Hablemos de emociones, el enojo, la bronca, no sé qué, dónde la siento en el cuerpo, cómo la regulo, la cosita de la calma. Perfecto, la habilidad. Ahora, cuando van al recreo, la pregunta es, ¿son competentes o no son competentes para gestionar este conflicto con una forma más sofisticada? No, no lo son. ¿Qué hago? ¿Los mando en penitencia, psicoterapia? No, los ayudo a que lo puedan resolver. Y miren, acá ya me marcaron que me quedan 10 minutos, así que voy a acelerar un poquito. Les voy a contar esto. Lo que hemos visto es que la forma como muchas veces resolvemos los desafíos de convivencia siempre tienen esta característica. Y somos educadores pensando cómo controlamos ese comportamiento. A mí no saben la cantidad de veces que las familias, ¿cómo hago para que no se peleen? ¿Cómo hago para que se bañen? ¿Cómo hago para que dejen el celular? ¿Cómo hago para que cómo hago para que este comportamiento sea distinto? Y miren lo que les voy a contar. Cuando yo tengo un comportamiento disruptivo, en cualquier, que es lo mismo, que puede ser un comportamiento, un síntoma clínico, un trastorno, pero en definitiva, como el proceso es el mismo, me da igual, y esta es la parte genial, no me importa si tiene un trastorno, tiene un síntoma, lo que me importa es que no regula bien. Y lo que vos podés hacer es ayudarlo a regular mejor. O sea que desde ahí ya podemos construir salud, aunque no tengamos una charla con la psiquiatra, que muchas veces no nos dan ni bola. Pero yo digo, bueno, si yo sé que es la falla en la regulación emocional, voy de alguna manera a ayudar a estos niños a que cuando están en el recreo y se pelean por la pelota. Ahora, quiero que hagan este ejercicio. Imagínense, porque esta es común la pregunta, ¿cómo hago para que no se peleen? ¿No? Es la pregunta que la educación se hace. Y yo digo, mientras esa sea la pregunta, no vamos bien, porque miren lo que les voy a contar. Vos imaginate que en vez de ser niños que se están peleando en el recreo, sea un niño de 3 años que se está ahogando en una piscina. Imagínatelo. El niño tiene 3 años, se tira a la piscina, no hace pie, se está ahogando. ¿Vos te preguntarías cómo hago para que no se ahogue? Buscaría, ¿qué ven? Uno dice, bueno, pará, se ahoga en la piscina, ¿por qué se ahoga? Bueno, porque no hace pie.
¿no? Es un factor que precipita. Pero además tengo un factor que predispone, no sabe nadar. No sabe nadar. Y aparte tengo un factor que lo perpetúa. No hay nadie, no tiene salvavidas. Entonces, como no tiene salvavidas, no sabe nada y está en una piscina que no hace pie. Y aparte tampoco tengo alguien que lo proteja, no tengo un adulto que lo está cuidando. Nunca pensaría, qué horrible este niño, cómo se está ahogando. ¿Qué pensaría? Qué espantoso el contexto como no lo está ayudando a nadar. Y cómo lo deja en un lugar donde... Es claro esto, ¿no? En las habilidades. El niño no va a la escuela, no lee. Qué espantoso. No, si no va a la escuela y no sabe y no aprende, tiene sentido. Hay un principio en la infancia que es esta. El comportamiento que está haciendo el niño, dadas las condiciones del contexto, es el único comportamiento posible. No tiene otra chance este niño que no sea ahogarse. Porque no sabe nadar, porque está en una piscina que no hace pie, porque no tiene un guardavidas y porque no hay un adulto que lo esté cuidando. Por eso es que se ahoga. ¿Se entiende esta idea? Bueno, ahora sustituyan eso por el problema de conducta. Y en vez de pensar el problema de conducta desde el niño, piénsenlo desde el contexto. ¿Qué lo precipita? No tenemos acuerdos para jugar con la pelota. ¿Qué lo predispone? No, tiene un temperamento escalentón, no sé qué. ¿Qué lo perpetúa? No tiene buenas habilidades para negociar mejor sus problemas. ¿Qué es lo que de alguna manera lo protegería? Bueno, que yo lo regule, lo calme, le diga y le enseñe una habilidad distinta. Entonces, cuando tenemos síntomas, tenemos que ver cómo desde el contexto podemos cambiar para que de alguna manera aparezca una mente más habilidosa y no insistir tanto en que el niño tenga la competencia, pensando que de alguna manera el problema es que se está ahogando. Fíjate qué horrible, que nade. Es que no sabe, es que no puede, es que no están dadas las condiciones para que esa habilidad aparezca y tenemos que empezar a ver las fallas en la regulación emocional, que es lo que sostiene una cantidad de sintomatología que vemos, como algo en lo que realmente podemos intervenir y como les dije hoy. Y qué importante que es ver estas variables de forma más científica, porque pila de veces creemos que los precipitantes son y después pasamos una encuesta a los niños y los niños nos cuentan una cantidad de cosas que no sabíamos. Entonces, esta idea de poder empezar a ver los contextos con datos y poder empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando realmente? Va a poderme dar intervenciones que en algún punto cambien esto. Entonces, no nos vamos a preguntar más cómo controlamos un comportamiento, sino que la pregunta que el contexto emocionalmente fortalecedor se va a hacer es cómo estimulamos una habilidad y qué cambios tengo que hacer en el contexto para que en algún punto esta mente pueda tener mejores habilidades para negociar por esa pelota. Entonces, ¿qué es un contexto emocionalmente fortalecedor? Y acá sí para terminar, bueno, es un contexto donde todo nutre. A mí pila de veces me hablan de lo que hacen los niños y yo digo, a mí no me importa tanto lo que hacen los niños, ya sé, tengo 3 y a veces me traen un video y yo siempre digo, los míos son peores, que se yo que me traen, mirá qué espantoso cómo se puso cuando lo mandé a bañar y yo a veces me digo, te invito a mi casa para que, ¿cómo hago para que se bañe? Y yo miro y digo, no es esa la pregunta, ¿cómo haces para que sea más habilidoso? Funcionando por normas, porque claramente no tiene esa habilidad, no le está saliendo, por eso se está ahogando cuando lo mandás a bañarse. Entonces, ¿cuándo es un contexto? Cuando en algún punto siempre enseña un plan B, una nueva forma para que el niño lo resuelva. Entonces, si dijimos que la salud es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente y puede afrontar las tensiones de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuantas más habilidades el niño tenga, mejores competencias de regulación va a tener y por ende mejor capacidad para resolver la tensión natural de su vida cotidiana. Entonces se dan cuenta todo lo que la educación puede hacer por la salud mental de los niños y los adolescentes y no es solamente haciendo talleres de habilidades, es realmente generando contextos para que los niños puedan llevar esas habilidades a las tensiones naturales de su vida cotidiana y puedan ser mejores resolviéndola y entendiendo que también esto es un proceso porque si tiene que ver con el aprendizaje podemos pensar que tenemos un tiempo para que eso pase. Entonces, para cerrar, entender esto, ¿no? Cuando un niño enferma, todo el sistema tiene que sanar. Yo, y lo digo acá públicamente, ningún niño debería estar en una intervención en salud mental que no involucrara su contexto, su familia, sus maestros, sus referentes, porque creo que hasta incluso es iatrogénico, porque es como que voy al niño y le digo, ¿por qué el otro día te ahogaste? ¿Qué pasó? Contame. Pero tú sabés que tenés 3 años y no podés ir a la piscina si no sabes nadar. Yo miro y digo, no es ahí la intervención. Es en un contexto que en algún punto le permita hacer algo distinto. Porque recuerden que cuando el niño hace eso es la única conducta posible. Así que esta frase me encanta. Si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto,
entonces trataríamos con más amor el alma de los niños, ¿no? Hay que recordar siempre que es un alma en proceso, que es un alma en construcción y que es un alma que en algún punto nos da el enorme privilegio de ser los educadores, los maestros, las mamás, los papás de estos niños que cuando un día sean adultos van a mirar para atrás y van a decir, esto me ayudó, me sirvió, me gustó, y ustedes realmente pueden ser agentes de salud mental que construyan mejores mentes para resolver mejor la atención natural de la vida cotidiana. Así que, gente, muchísimas gracias. Estoy bien en tiempo, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias.